Buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, lunes 19 de abril, hablando de teoría general del proceso. Estábamos hablando de los sujetos del proceso y mencionamos como sujetos del proceso hasta el día de hoy el juez y vimos todo lo relativo al juez. Mencionamos a las partes y vimos lo relativo a las partes, los litisconsorcios, etcétera. Mencionamos también los terceros, que son las personas que sin ser parte entran al proceso y actúan y pueden realizar algunos actos de parte. Y dentro de ellos mencionamos a varios como el tercero coadyuvante, el excluyente, el llamamiento en garantía, etcétera. Ahora, dejando ese tema de lado, vamos a hablar de otro sujeto procesal que son los apoderados. Si en las sesiones anteriores hablamos de las partes, el demandante y el demandado, no tocamos dentro de estas a los apoderados, que son los abogados que van a representar a las partes. Es decir, que el apoderado es la persona que asume la representación jurídica de otro en un proceso o actuación judicial. La representación jurídica, no la representación legal, eso es otra cosa. El representante legal, ya sabemos que son los padres frente a los hijos, por ejemplo, o el gerente frente a la persona jurídica. Aquí estamos hablando de la representación jurídica de otro, dentro de un proceso o actuación judicial. Esta persona debe ser abogado titulado con tarjeta profesional vigente. ¿Cómo así? La persona tiene que haber cursado la carrera de Derecho y haber obtenido su título de abogado conforme a las leyes colombianas que establecen cuáles son los parámetros para las universidades y que éstas puedan expedir el título de abogado. Pero una persona, al haber realizado los estudios en Derecho y haberse graduado como abogado, no con eso le basta para poder ejercer la profesión, sino que además debe tener la tarjeta profesional. La tarjeta profesional se expide por el Consejo Superior de la Judicatura y básicamente es el permiso para que nosotros los abogados podamos ejercer la profesión. A cada abogado que llene obviamente el formulario y pague los 50.000 pesos que vale, se le otorga una tarjeta profesional y un número, que es el número con el que se va a identificar el abogado. El abogado dentro de los procesos básicamente no utiliza la cédula casi. Se identifica es con su tarjeta profesional y su número de tarjeta profesional. Si usted no tiene tarjeta profesional, no puede ejercer la profesión. Por eso es que en el Código Disciplinario del Abogado, que es la ley 1123 de 2007, 1123, 1123 de 2007 es el Código Disciplinario del Abogado, se establecen las faltas a la profesión. Y por las faltas más graves, la sanción a la que uno puede ser condenado es a la pérdida de la tarjeta profesional, porque esa es la sanción más grave para un abogado, porque no puede ejercer su profesión. Profe, qué pena, ¿me repites la ley, por favor? 1123 de 2007. Profe, la falta más grave es perder la tarjeta profesional, ¿cierto?
disciplinariamente hablando, pues, porque uno podría decir que lo más grave es que lo metan a la cárcel, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. Pero disciplinariamente hablando, o sea, desde el punto de vista de la profesión de abogado, no metiéndonos con el penal, porque eso es otra cosa, la sanción más fuerte a la que lo pueden condenar a uno es a la pérdida de la tarjeta profesional, porque básicamente usted perdió el tiempo, ¿sí? Usted estudió durante 5 o 6 años, se gradúa, ejerce la carrera y de un momento a otro usted realiza una acción indebida y ya no puedes volver a ejercer como abogado nunca más, ¿sí? Ya usted perdió la tarjeta de por vida. También se puede suspender, porque hay personas a las que la falta es grave, pero no es tan grave, entonces le suspenden la tarjeta y en el código del abogado dice cuánto tiempo, entonces que si 2 meses, que si 6 meses, que si un año, en fin. Pero cuando se pierde la tarjeta profesional, hasta ahí llegó y ya la persona no puede ejercer la profesión. ¿Cómo es la tarjeta profesional? La tarjeta profesional es un carnet similar a la cédula y entonces, véala acá. Espérenme a ver que esto me deje cerrar esta publicidad. Ya, véala aquí. Esto es la tarjeta profesional. ¿Qué dice? República de Colombia, rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura, tarjeta profesional de abogado. Aquí iría la foto de la persona, la universidad de la que usted se graduó, el nombre o los nombres que tenga la persona, los apellidos, la fecha en la que se graduó, el día de la expedición de la tarjeta. Esto es muy importante porque a nosotros los abogados nos empieza a contar la experiencia laboral desde este momento. Porque como esta profesión se puede ejercer de tantas formas, usted puede ser asesor jurídico de una empresa, de una persona, usted puede litigar, usted puede ser juez, puede ser docente, puede, en fin, puedes hacer muchas cosas sin Profe, que haya un contrato de trabajo determinado desde el día tal hasta el día tal. Entonces lo que se hace es que la experiencia se cuenta desde ese momento, cuando se expide, que generalmente es muy cerca a el grado porque las personas corren ahí mismo que se gradúan a sacar la tarjeta profesional, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante. ¿Qué otra información aparece acá dentro de la tarjeta? Miren que también aparece dónde la sacó el Consejo Seccional, en este caso Boyacá, el número de la tarjeta profesional que iría acá en esta esquina, la cédula de la persona y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura que lo expidió. Esta noticia casualmente nos habla de un tema que desde hace rato está en veremos y es que se debe, además de graduarse, que se necesite realizar un examen tipo ICFES para la expedición de la tarjeta profesional, donde el abogado refrende que si tiene los conocimientos necesarios para ejercer la profesión. Incluso se ha hablado de que haya una refrendación periódica, debido a que ha ocurrido que tantas personas han sido sancionadas, que hemos escuchado todos escándalos de todas las naturalezas eh, posibles acerca de personas que ejercen indebidamente la profesión y que generan X perjuicios. Entonces, desde hace rato se está intentando de que los abogados no se ganen el derecho a ejercer solo por haberse graduado de la universidad, sino que lo tengan que refrendar con un examen de estado y que además se quiere que el examen sea periódico, que haya que hacerlo cada año, cada 2 años, cada 5 años, etcétera, para asegurar que el abogado está actualizado, que conoce las normas y cómo han cambiado, que puede ejercer su profesión. Esto genera muchos problemas porque hay muchas personas que están a favor y muchas están en contra de esta circunstancia porque es ponerle un límite o una cortapisa a la vida laboral de las personas. Porque si usted llegara a perder ese examen, entonces usted no puede ejercer. Le niegan la tarjeta profesional o se la suspenden. Y entonces tenemos ahí un problema porque la persona, los requisitos hasta hoy
para poder ejercer la carrera es haber cursado los estudios en Derecho en una universidad reconocida por el Ministerio de Educación para dar este plan de estudios, digámoslo así, y a partir de ahí que la persona pueda ejercer. Pero en cambio nos dicen, no, básicamente no importa si usted estudió en una universidad muy buena, muy mala, regular, no importa que usted se haya demorado 5 años, 10 años, 15 años, lo que sea, lo que nos importa es cómo le va a usted en el examen de estado. Entonces ha generado muchos problemas. Hasta el día de hoy no ha habido consenso al respecto. Desde hace rato se está discutiendo el tema, pero no se ha llegado a un consenso acerca de si se puede usar ese examen o no se va a usar. Sí, incluso ahí en la noticia que les mostraba donde estaba la imagen de la tarjeta profesional, pues hablaba acerca de ese punto en específico. Por ahora, lo único que necesita es usted graduarse de una universidad que está reconocida para dar la carrera. Y a partir de ahí surge el derecho que usted tiene a obtener la tarjeta profesional. El viernes pasado que estaba dictando lo mismo en el grupo de teoría general del proceso de los viernes, me hablaron de que ¿qué es la tarjeta provisional? ¿Qué es eso? La tarjeta provisional es una tarjeta profesional de abogado que, como su nombre lo indica, es provisional. Esta se expide para las personas que han egresado pero que no se han graduado. Es decir, que han terminado el plan de estudios pero que todavía no se ha graduado, no se ha titulado como abogado, porque le falta, por ejemplo, la tesis o le falta algún requisito para graduarse, pero que ya culminó el plan de estudios. Esa tarjeta provisional le va a permitir ejercer en procesos de mínima cuantía y la idea es que sea la tarjeta que le permita a usted como ejercer la profesión en asuntos pequeños mientras termina, se gradúa y obtiene la tarjeta profesional normal, que es la que le va a permitir ejercer de manera plena. Los abogados, asimismo, tenemos, ¿cómo lo llamaríamos? La ventaja de que existe una cosa que se llama derecho de postulación. El derecho de postulación es básicamente el derecho favorito de los abogados. ¿Por qué razón? Está regulado en el Código General del Proceso, artículo 73, y dice, las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. Entonces, el derecho de postulación es la obligación a que si una persona va a comparecer a un proceso, debe hacerlo por medio de abogado. Excepto en unos casos especiales que enseguida los mencionamos. ¿Por qué surge esto? Porque a las personas se les impone la obligación de contratar un abogado para, para comparecer a un proceso. Esto tiene que ver con el derecho de defensa. Porque si bien todas las personas tienen derecho de defensa, ¿sí? Derecho a defenderse de lo que se esté alegando o diciendo en su contra, hay que tener claro que una cosa es la defensa normal y otra cosa es la defensa técnica. La defensa técnica es ejercida por una persona profesional que se dedica a eso, que ha estudiado al respecto, que conoce las leyes, su interpretación, la relación de unas con otras, etcétera, y que le da a una persona una defensa técnica. Entonces las personas tienen derecho a la defensa, pero a la defensa técnica.
Esto se logra por intermedio de un abogado. Es como si usted quiere jugar fútbol y se reúne con los parceros de la cuadra y van a jugar contra el Real Madrid. ¿Cómo quedará de partido? 50-0 en los primeros 10 minutos. ¿Por qué? Porque es que los de la cuadra son personas aficionadas. Son personas que saben lo básico de jugar fútbol, pero no tienen la técnica. No se dedican a eso, no son profesionales, no son personas que están practicando diario, que se están ejercitando diario, que tienen dietas especiales, que tienen preparadores físicos, técnicos, etcétera. Entonces, las capacidades de esas personas frente a los profesionales, no, pues es que son dos mundos diferentes. Entonces, ¿qué pudiera hacer un equipo aficionado de fútbol contra un equipo profesional de fútbol? Nada. O sea, es que no hay posibilidad de nada. No tiene la mínima oportunidad. Lo mismo ocurre en el derecho. Entonces a las personas se les garantiza ese derecho de defensa técnica, haciendo que usted tenga que comparecer al proceso con abogado. Si usted es abogado, usted puede comparecer representándose a sí mismo. Si no, necesita un abogado. Y si la persona no tiene dinero, entonces puede solicitar lo que es un amparo de pobreza y que se le nombre un abogado de oficio. Un abogado que ejerce en ese caso gratis, lo que en Estados Unidos llaman pro bono, ¿sí? Que es como por el bien de la sociedad. Todos los abogados tenemos la obligación de llevar casos que el Consejo Superior de la Judicatura nos nombre como abogados, gratis, porque nuestra carrera tiene una función social. Entonces, todos cuando nos graduamos entramos en una lista que tiene el Consejo Superior de la Judicatura y cuando una persona necesita un abogado y no lo puede pagar, nombran a alguien de la lista como abogado de oficio, gratis. Y todos en algún momento podemos llegar a ser nombrados. A mí me tocó en un caso, pero yo estaba viviendo en Londres, por fuera del país, en el 2010. Yo estaba en Londres, que yo me fui a vivir un año allá. A la final no me quedé tanto, me quedé como 7 meses, 8 meses, 6 meses, no recuerdo ya casi. Y me nombraron como abogado de oficio en un caso de esos. Entonces a mí me tocó mandar una carta diciendo que yo no podía asumir el cargo porque yo estaba en otro país y que me había ido por un año y me tocó mandar la foto del pasaporte con los sellos de salida, los sellos de entrada al otro país, los tiquetes de regreso, todo eso demostrando de que yo no podía asumir el cargo, estaba por fuera del país. Y nombraron a otra persona. Esa es la única vez que me ha tocado a mí y digamos que no lo pude asumir por eso. Pero es muy común que las personas lleven al menos un caso en su vida gratis en el sentido de que lo nombren, ¿sí? Porque uno pues muchas veces puede llevar un caso por hacer un favor y demás gratis, pero estamos hablando de que lo nombren a uno como abogado de oficio. Entonces, la idea del derecho de postulación no es asegurar el trabajo de los abogados, sino asegurar que todas las personas tengan una defensa técnica, que las personas no pierdan los procesos porque no tenía un abogado que le dijera qué hacer, un abogado que supiera manejar las leyes, que supiera que hay que decir esto, que hay que hacer aquello, que hay que ampararse en esta ley, en esta sentencia, etcétera. Que no se pierda por desconocimiento. Que si se va a perder el proceso es porque usted no tiene argumentos suficientes para derrotar los argumentos del otro. Pero no por falta de conocimiento, no por pobreza,
porque usted como no tiene para pagar un abogado, entonces jodido, ya perdiste el proceso. La idea del derecho de postulación es esa, proteger a las personas. Sin embargo, en algunos casos, exigir un abogado, así sea gratis, se vuelve un muro infranqueable para las personas, una cortapisa que en vez de proteger los intereses de las personas, asegurándole una defensa técnica, de que la persona no pierda el proceso por desconocimiento, etcétera, en vez de generar eso, lo que genera es un efecto perverso. Hace que a una persona se le vulneren derechos y en algunos casos de manera irremediable si yo le pongo ese muro de que tiene que tener un abogado. Entonces la ley, considerando esta circunstancia, establece algunos asuntos en los cuales no es necesario actuar por intermedio de un abogado, donde las personas pueden actuar de manera directa, sin importar que sean abogados o no. Esto se da generalmente por la gravedad y la rapidez del asunto. Porque si esperamos a que la persona consiga un abogado o a que le nombren un abogado de oficio, de pronto toca esperar un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea. Eso puede generar, esa puede ser la diferencia entre que se vulnere un derecho o no, en que pierda la vida o no, o que se le genere un perjuicio irremediable o no. Entonces, en esos casos especiales, se permite que las personas actúen de manera directa. Miremos entonces los eventos en los cuales no se necesita abogado. Primero, el derecho de petición. El derecho de petición está contemplado en la Constitución Política de Colombia en el artículo 23. Que al respecto dice: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Entonces, el derecho de petición es un derecho que permite que cualquier persona pueda hacer una solicitud o una petición a las autoridades para que le suministren información sobre situaciones particulares o de interés general. Ese derecho de petición usted también lo encuentra desarrollado en el artículo 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Denme un segundo, por favor, que me está llamando un compañero de trabajo. Denme un segundito. Ya, disculpen, ¿cómo están? Continuemos entonces. Estábamos diciendo que el derecho de petición también está regulado en el artículo 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, y que desarrolla ese principio constitucional diciendo que, primero, todas las personas tienen derecho a presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbal, por escrito o por cualquier otro medio idóneo,
sin necesidad de apoderado, así como obtener información, orientación acerca de los requisitos y las disposiciones que exijan las leyes para tal efecto. Segundo, conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias. Tercero, que salvo reserva legal, tienen derecho a obtener información que repose en registros y archivos públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. Cuarto, a obtener respuesta oportuna y eficaz en los plazos establecidos para tal efecto. Entonces, el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo desarrolla un poquito más este derecho. Y para completar, llega la Ley 1755, 1755 de 2015, la cual modifica la Ley 1437, la Ley 1437 de 2011, que es donde se desarrolla y se reglamenta en su totalidad el derecho de petición, donde dice, por ejemplo, cuánto tiempo se tiene para contestar una vez que se presenta un derecho de petición, qué se puede pedir, qué no se puede pedir, etc. Entonces, la idea del derecho de petición es un derecho constitucional en el que toda la persona tiene derecho a obtener información solicitándole a organizaciones públicas o privadas mediante una petición respetuosa y siempre que la información no esté protegida por una reserva legal especial, a obtener información al respecto. Ese es el primer caso o evento en el cual no se necesita abogado. Segundo evento o segundo caso en el cual no se necesita abogado, la acción de tutela. La acción de tutela también está regulada en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 86, donde dice: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. O sea que la finalidad de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos vayan a ser vulnerados o amenazados por la acción o omisión de una autoridad pública. Esto es la definición de tutela, según la Constitución de nosotros. ¿Pero en qué consiste la protección? Entonces aquí nos dice, la protección consiste en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Entonces la idea es que se ordene actuar o que se ordene dejar de actuar, que no se haga inmediatamente. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Este punto es lo que hace que la tutela sea una acción subsidiaria. Como la idea de la tutela es que se pueda tomar cualquier acción para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de una persona, cualquier cosa, es una acción sumamente potente, porque un juez básicamente puede ordenar que se haga lo que sea, con tal de evitar la vulneración de un derecho fundamental. Pero se le pone un límite y se dice, usted primero tiene que haber agotado todas las otras opciones. Solo en la medida en la que ya no haya nada que hacer, que usted ya agotó todas las instancias, entonces ahí sí procede la tutela. Imagínese la tutela como una bomba atómica. El último recurso, cuando ya no hay nada que hacer, ¡pan! La bomba atómica, hermano. Pero usted no entra de primerazo porque el vecino lo tiró feo y le tira la bomba atómica en la casa. No, no se puede. Sí, tiene que ser cuando la cosa es tan grave, la cosa es tan seria, se ha intentado de todo, ya no hay otra opción. Tan. Porque un juez puede ordenar con la tutela básicamente lo que sea. Esto está dentro de la Constitución misma. Pero al igual que el derecho de petición, la tutela está reglamentada por el decreto 2591 de 1991. Decreto 2591 de 1991. En ese decreto se reglamenta la acción de tutela que está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Y entonces se nos menciona, por ejemplo, en el artículo primero, que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la omisión o la acción de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela, o sea que aquí no importa si es sábado, domingo, festivo, Semana Santa, diciembre, nada. En cualquier momento y a cualquier hora se puede interponer una acción de tutela. La acción de tutela procederá aún bajo los estados de excepción. Cuando la medida excepcional se refiere a derechos, la tutela se podrá ejercer, por lo menos, para defender su contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones que la Constitución autorice y de lo que establezca la correspondiente ley estatutaria de los estados de excepción. Segundo, derechos protegidos por la tutela. La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión. ¿Listo? Y el último que quiero que miremos es este. Profe, qué pena. Dígame. ¿Me puedes explicar de otra forma el último punto? Es decir, que se puede, por derecho de tutela, hacer solicitudes diferentes a los de los derechos fundamentales. Sí, ya le explico. Téngame un segundito. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que haya violado, viole
o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley, lo que acabamos de leer. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el capítulo 3 de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto escrito. ¿Cómo así? La idea de la tutela es proteger contra cualquier acción o omisión que viole, haya violado o amenace violar un derecho. En primera medida, se dijo que contra derechos fundamentales de los que están consagrados en la Constitución. Pero si usted lee eso de manera exegética, limitado únicamente a lo que dice la Constitución y no más, el 90% de las tutelas contra EPS no tendrían ningún sentido. Porque la salud no es un derecho fundamental. De primera generación, pues. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que tiene conexión con la vida. Con la vida. Entonces se habla de que se puede proteger cualquier otro derecho siempre y cuando usted encuentre una conexidad con un derecho fundamental. Entonces, por eso es que se pueden hacer acciones de tutela por cosas que uno diría, pero esto qué vulnera. Ejemplo, un niño está estudiando en un colegio privado o público, no importa. En ese colegio les dicen que tienen que llevar un uniforme que constituye de blue jean, camisa de este color, zapatos de este color a los niños y a las niñas un jumper que es como una faldita con una cosa, una camiseta y unos pantalones y unas medias así. Y el niño se siente niña. El niño se identifica con el género femenino. Él se identifica como niña, como ella. Y por lo tanto, desea llevar el uniforme femenino. Ante lo cual el colegio se lo impide y amenaza con echarlo del colegio incluso si no obedece las normas de conducta, entre ellas llevar el uniforme. ¿Qué tiene que ver eso con un derecho fundamental? Pensaría uno. ¿Qué tiene que ver llevar un uniforme de X o Y forma con un derecho fundamental? La educación, Uno, ¿cuál otro? el libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad. Y le podemos sumar otro, la dignidad humana. Dígame. Quería mencionar el artículo 13 de la Constitución, La no donde habla, discriminación, el derecho a la igualdad. sí, ujú, Entonces, mire cómo llevar un uniforme de primerazo es un acto como sin mucha importancia, que lo vemos como un acto simple, pues. Pero cuando empezamos a encontrar la relación con esos derechos, cuando empezamos a encontrar esa conexión con esos derechos, la importancia que para esa persona tiene ese tipo de cosas, entonces ahí procede. Y estos son casos reales, esto ha pasado, esto no me lo acabo de inventar yo. Esto que le estoy diciendo ha pasado. Entonces la idea de la constitución, de la tutela, que estaba dada en la constitución, de
proteger los derechos fundamentales no se va a limitar únicamente a los que están ahí, sino a cualquier derecho que tenga una conexión con esos derechos fundamentales. Y así se expande el ámbito de la tutela, pero para evitar que se haga tutela por cualquier cosa, es que se establece ese límite de que primero tienen que agotarse todas las otras opciones. Y cuando ya no haya nada que hacer, cuando ya se haya intentado de todo y aún así no se ha logrado el cometido y siguen en riesgo los derechos, entonces sí se puede interponer una tutela. Se alcanza a rechazar la tutela cuando no se han realizado las acciones necesarias, pertinentes para mantener ese acto. Y usted encuentra eso cuando, en qué momentos no procede la tutela, aquí en el artículo 6. En el artículo 6 de este decreto, usted encuentra cinco causales en las cuales resulta improcedente la tutela, como por ejemplo cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Mire el primero, cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales. Tiene que ser lo último que usted intente, tiene que ser la tutela. Cuando para proteger el derecho se puede invocar el derecho, el recurso de habeas corpus, que es el de la liberación automática si la persona está siendo retenida sin una orden del juez y sin que se haya establecido su situación jurídica. ¿Listo? O tercero, cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o vulnerados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos, siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. Cuando sea evidente la violación del derecho, cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción o omisión violatoria del derecho, y cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. En estos eventos, entonces, hablamos de que la tutela es improcedente. Entonces, la acción de tutela es muy potente, pero también tiene unas limitaciones muy fuertes. La más fuerte es que tiene que ser lo último que se intente, que no puede haber ningún otro mecanismo judicial o administrativo para solicitar la protección de ese derecho. ¿Listo? Entonces, para que siempre tengamos eso presente, que todo derecho a la acción de tutela, si bien es súper potente, por eso mismo está muy restringido, porque es que este proceso es preferente, entonces los jueces literalmente tienen que dejar todo parado para resolver tutelas. Se puede pedir a cualquier hora. Incluso se puede pedir verbalmente si la persona no sabe escribir y no necesita abogado. Entonces es muy, muy potente. Digamos que esa es la acción más potente que existe en el derecho colombiano. Pero también es una de las acciones más restringidas. Porque precisamente por la forma como se da la tutela, la potencia que tiene, los alcances que puede llegar a tener, entonces hay que limitarla porque si no esto se vuelve un caos. Imagine todo el mundo poniendo tutelas por cualquier cosa, tampoco es la idea. Entonces colapsa el sistema y se pierde la idea de la tutela que sea preferente, que sea una cosa rápida, que vaya efectivamente a solucionar o a prevenir la violación de los derechos. Si hay 50.000 millones de tutelas, si usted pone una tutela y le dicen, listo, tiene turno para dentro de 3 años, pues entonces, ¿para qué? Entonces se utiliza
muy reguladamente. Y no requiere abogado porque si usted en un caso extremo de violación de derechos pone fuera de eso a que la persona tenga que conseguir abogado, pues lo único que estás haciendo es perpetuar la violación de ese derecho, ¿sí? Poner eso como un límite que a veces la persona no puede franquear porque no puede conseguir un abogado, entonces no puede proteger sus derechos fundamentales porque no tenía un abogado a la mano. No. Tercer evento que no requiere abogado. Tercer evento que no requiere abogado. La acción popular. La acción popular está regulada en la Ley 472 de 1998 y en la Constitución Política en el artículo 88. La Constitución en el 88 nos dice: la ley regulará las acciones populares para la protección de derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros similares que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. Básicamente, ¿qué es la acción popular? Es cuando a un grupo de personas se les va a vulnerar un derecho. Está en riesgo de que se les vulnere un derecho. Entonces estas personas, y que se les cause un perjuicio obviamente, pueden reunirse e interponer una acción popular, como lo que ocurrió con la acción popular Túnel Verde de Envigado. ¿Qué es esto? En la Avenida del Poblado, entre la frontera y el Parque de Envigado, existen árboles en la mitad del separador, árboles al lado derecho y árboles al lado izquierdo de la vía. Y el follaje de los árboles arriba se une formando un túnel verde, como se ve aquí en la imagen. Pero la construcción del Metro Plus, a ver, yo miro si por acá hay alguna imagen. No. A ver, yo miro si encuentro una imagen de esto en otra parte por acá. A ver si de pronto aquí. La idea de esta acción era que cuando se va a construir el Metro Plus van a talar la gran mayoría de esos árboles y entonces la comunidad, hay que talar los árboles aquí y acá, porque acá en la mitad del separador irían las estaciones del Metro Plus y acá también porque hay que ampliar la vía para hacer el carril exclusivo. Entonces las personas dijeron: un momentico, usted nos está vulnerando ahí derechos al medio ambiente, a la salud.
cómo en una ciudad que cada año tiene unas crisis ambientales, las berracas, por la calidad del aire, en una ciudad que se conocía por su clima de 25 grados y tenemos temperaturas de 32, 33, 34, 35 grados centígrados, usted va a talar más árboles. Fuera de eso, estos árboles reducen el ruido. Son hábitat de animales, de fauna. Fuera de eso, el clima, etcétera. Entonces interpusieron la acción popular Túnel Verde para evitar la tala de todos estos árboles por parte del Metroplus. Ante lo cual ganaron en el Consejo de Estado. Y sin embargo, el municipio, el metro intentó seguir con las obras porque hicieron un pequeño rediseño y este año que estaban empezando la construcción, volvieron otra vez estas personas a interponer una acción y está suspendida la obra en este momento hasta que se defina qué es lo que va a pasar con esto. Y la idea de esa obra es evitar los perjuicios, los daños irremediables que se pueden generar ahí en ese caso. Entonces esa es la idea de la acción popular. Evitar los perjuicios que se puedan generar con las personas. Es como una acción de tutela colectiva, una acción de tutela que pueden ejercer un grupo de personas cuando se solicita cuando se ve que hay una posibilidad de que se les dañe. Entonces, en vez de que cada uno de ellos ponga una tutela por esos derechos que se les van a dañar, a perjudicar, que se reúnan todos en grupo y se lleve como una sola cosa. Esa es la acción popular. Existe otra que no se debe confundir, que es la acción de grupo. Esta es otra diferente. La diferencia entre la acción de grupo y la acción popular es, la acción popular pretende evitar que se genere el perjuicio. La acción popular lo que solicita es la indemnización. La acción de grupo dice, ya me ocasionaste un perjuicio. Ahora solicito que resarzas ese perjuicio, que lo arregles y si no se puede arreglar, que se indemnice por haber cometido el perjuicio. Entonces, si talaran todos los árboles y se genera el perjuicio, entonces no se interpondría una acción popular, sino una acción de grupo. Esa es la diferencia entre una y la otra. Que la acción popular es para evitar el perjuicio y la acción de grupo es para que para resarcir el perjuicio, para indemnizar por el perjuicio ya ocasionado a un grupo de personas, obviamente, un Profe, grupo la de acción personas. de grupo tampoco requiere abogado. No, la acción de grupo sí. Esa es diferente. Porque ya ahí lo que se pretende es la indemnización de los perjuicios que se ocasionaron con la acción u omisión de una entidad administrativa o privada, según el caso. Listo. Entonces, ¿por qué la acción popular no requiere abogado? Porque es como una tutela, pero en conjunto, básicamente. Es como si pusiéramos una acción de tutela, pero entre varios. Entonces no requiere abogado porque se aplican las mismas razones, los mismos raciocinios que se dieron en la acción de tutela. ¿Quién tiene alguna duda? Muy bien, entonces dejamos ahí y nos vemos en la sesión de mañana donde continuamos con el tema de los apoderados. Chao, Profe, nos vemos.
Profe, Dígame. yo tengo una duda, pero es volviendo otra vez al tema del abogado. Lo que pasa es que en el parcial me salió una pregunta de eso. Y no Ujú. entiendo la diferencia. La pregunta era, ¿la figura del representante legal se refiere al abogado que se le da el poder para que represente en el proceso a las partes? Esa No, eso pregunta es es falsa. falso. Eso es falso por lo que habíamos dicho. El representante legal es la persona que representa a otro que no puede comparecer al proceso por sí mismo, como lo que ocurre con los menores de edad, que son representados por los padres, o lo que ocurre con las personas jurídicas que pueden actuar por medio del representante legal. Pero el representante legal no solamente está para los procesos judiciales, sino que el representante legal también actúa en nombre de otro para firmar contratos, ¿sí? Para contraer obligaciones, para realizar negocios jurídicos de diversa índole. Esa persona que no tiene capacidad de ejercicio porque es menor de edad, porque está en estado de interdicción, aunque ya desaparezcan esos, o que sea una persona jurídica, no puede realizar esos actos por sí mismo, entonces los hace por medio de un representante legal, diferente al abogado que es el representante judicial, ¿sí? Algunas personas le dicen representante legal también al abogado. Eso es antitécnico. Antitécnico porque la figura del abogado no es ser representante legal. Usted no representa a esa persona según la ley. Usted representa a esa persona para un proceso específico según el poder que le fue conferido, que es un poder especial. Entonces hablamos de que es una representación especial o representación judicial, ¿sí? Porque usted puede utilizar el abogado para que lo represente en un proceso y en cambio el representante legal lo puedes utilizar para cualquier acto o negocio jurídico, además de la representación dentro del proceso. O sea que un menor de edad dentro de un proceso judicial tiene los dos. El menor de edad no puede comparecer el proceso por sí mismo, tiene que hacerlo por intermedio de su representante legal. Ese representante legal es el que le otorga el poder al abogado. Y el abogado actúa como apoderado judicial dentro de eso. Entonces ese menor está actuando por intermedio de dos personas en un proceso, por intermedio de sus padres que le dieron poder al abogado y el abogado que actúa en su nombre. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre una y la otra. Por eso esa opción es falsa, la primera. La primera es falsa, porque no es lo mismo representante legal que apoderado judicial. ¿Listo? Listo, muchas gracias, profe. Profe, gracias, buen día. Chao, que estén bien. Nos Profe, vemos mañana. profe, No, profe, gracias. ¿me puede regalar 5 minuticos? Sí, ya que se vaya. Sí. Chao.